Ok, pues vamos a ver ahora algo que se conoce como subqueries, subconsultas. Las subconsultas básicamente son consultas que meten dentro de otras consultas. Ok, básicamente es eso. Hay que tener en cuenta algunos detalles con las subconsultas. Las subconsultas básicamente las pueden usar dentro de la cláusula where o dentro de la cláusula having. ¿Okay? Y estas subconsultas se pueden combinar con, o mejor dicho, se pueden usar dentro de expresiones de selección. Entonces, acuérdense que las expresiones de selección pues eran in, between, max, min, etcétera, ¿no? Entonces pueden utilizar, por ejemplo, la expresión de selección max y usar usar una subconsulta como argumento de estas expresiones de selección. Ahorita vamos a hacer un ejemplo concreto de eso, pero ahorita es nada más como para que tengan una intuición rápida de qué es esto. También podemos utilizar subconsultas con operadores de comparación. Estos operadores de comparación, pues acuérdense que eran mayor que, menor que, igual, diferente, etc. Vamos a ver también más adelante que es común utilizar estas subconsultas en combinación con la expresión in, que es una de estas expresiones de selección. Entonces, para hacer un ejemplo ya concreto de todo esto, lo que he preparado es esta tabla. Esta tabla pues es la entidad de venta, ya la vimos en el ejemplo anterior, en el video anterior, y imagínense ustedes que pues ya han calculado la suma de las cantidades de cada una de estas órdenes. Entonces, por ejemplo, para la orden 1 ya vimos que esta va a dar 3, ¿no? Y para esta otra ya vimos que esta va a dar 4. Entonces la suma de estas cantidades para la orden 2 es 4 y para la orden 1 es 3. Entonces imagínense que ya calcularon la suma de todas las cantidades para cada una de las órdenes y ya tienen esos numeritos. Y supongan que ustedes quieren obtener las órdenes, todas las órdenes, cuya suma de sus cantidades, es decir, estos numeritos, sea mayor que la de la suma de las cantidades de la orden 2, de la orden 1, perdón. Entonces les gustaría obtener todas las órdenes cuyas sumas, estos numeritos, sean mayores que el de la orden 1, cuya suma es 3. ¿Ok? Entonces nos gustaría hacer una consulta que pueda hacer eso. Esta consulta la podemos hacer con subconsultas. También la podemos hacer haciendo primero una consulta que se traiga pues la suma de la orden 1, que en este caso es 3, y una vez que guardemos esa consulta en algún numerito, ese numerito se le podemos pasar a una segunda consulta, y esa segunda consulta lo que puede hacer es agarrar ese número y revisar qué órdenes tienen su suma mayor que ese numerito que le estamos pasando, pero eso serían dos consultas. Vamos a ver que eso se puede hacer en una sola consulta usando subconsultas. Entonces, para hacer este ejemplo, lo que voy a hacer es pues me voy a ir otra vez al proyecto. Entonces vamos a irnos de nuevo aquí a este editor de consultas. Y pues vamos a pensar primero en cómo, supongan que ya sabemos que la orden 1, su suma da 3, ¿ok? Entonces vamos a suponer que ya sabemos que da eso, ese numerito 3. Y vamos a ver primero cómo le haríamos para obtener todas las órdenes cuya suma de cantidades es mayor que 3, ¿ok? Entonces primero lo voy a hacer de una manera equivocada, pero es también para ilustrar un detalle que hay con el keyword where. Entonces voy a poner que, pues como quiero obtener todas las órdenes, voy a poner aquí select vamos a poner B más bien para venta, from venta, ¿ok? De aquí pues me interesan realmente los órdenes, ¿no? Entonces aquí voy a poner id.orden de esta entidad B. Y pues me interesa obtener la suma, ¿no? La suma de todas estas la suma de estas cantidades, ¿no? Entonces quiero sacar la suma de las cantidades para cada orden. Entonces acuérdense que eso se puede hacer simplemente haciendo un group by
de b.id.orden, y aquí es donde podríamos cometer el error. Aquí podríamos decir, bueno, pues primero agrupo todas las órdenes y después me fijo en aquellas cuya suma de sus cantidades, ¿sí? Cuya suma de sus cantidades sea mayor que 3, que es el número que yo sé que va a dar la suma de la orden 1, ¿sí? Entonces aquí yo erróneamente podría suponer que eso lo puedo hacer con el keyword where. Podría suponer que puedo hacer where sum de la propiedad p.cantidad es mayor que 3. Entonces yo podría decir, bueno, pues así ya me debe de dar mi consulta, ¿no? Estoy obteniendo todas las órdenes de las ventas. Para poder hacer esta suma, pues necesito hacer el group by, que ya habíamos visto por qué cuando vimos lo de consultas de agregado. Entonces los estoy agrupando por orden. Y entonces aquí digo, bueno, pues ya nada más me falta obtener las órdenes en las que esta suma, la suma de sus cantidades sea mayor que 3. Pues ejecuto la consulta y me marca error. Entonces, esto es porque recuerden que habíamos visto que en el keyword where no pueden ir estas funciones de agregado. Entonces aquí estoy invocando una función de agregado dentro del keyword, como parte de las condiciones que le estoy pasando a la cláusula where. Recuerden que estas funciones de agregado las pueden usar, pero dentro de la cláusula having. Entonces por eso es que está marcando error. Entonces lo que tenemos que hacer aquí más bien es, tenemos que quitar esto del where. Entonces esto lo tengo que quitar. Tengo que agrupar primero por orden, y una vez que ya tenga agrupado todo esto por orden, entonces ahora sí le puedo decir que me dé todas las órdenes en las cuales la suma de sus cantidades cantidad sea mayor que un numerito, 3 en este caso. Entonces voy a ejecutar esta consulta y fíjense que me dice que la única orden que tiene una suma de sus cantidades mayor que 3 es esta orden, que es la orden 2, ¿sí? Y bueno, ya nada más para finalizar esta parte del video, pues las subconsultas también se pueden utilizar con expresiones de selección. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo aquí en el editor de consultas. Ya habíamos visto que pues una de estas operaciones de selección, expresiones de selección, son, por ejemplo, in. Entonces yo puedo hacer algo como selecciona de las ventas, con venta P, pues todas las ventas cuya cantidad esté dentro de ciertos numeritos. Entonces, por ejemplo, le puedo decir que pues que seleccione aquellas ventas donde cantidad esté dentro de 2 o 7, por ejemplo. Entonces vamos a ejecutar esta consulta y me dice pues que de las ventas está, bueno, vamos a poner aquí la orden para que se vea más claro. id.orden, ahora sí. Y pues ya me dice que de las órdenes en los que tienen en su propiedad cantidad un valor entre 2 o 7, pues es justamente la orden 1, ¿sí? La orden 1 tiene justamente un producto que se vendió 2 veces. Entonces por eso es que me está diciendo que la orden 1 tiene al menos un producto que está entre ese rango, entre esos posibles valores 2 o 7. Esto es algo que ya les había mostrado en lo de cuando vimos al principio expresiones de selección, pero también podemos meter dentro de estas expresiones de selección una subconsulta. Entonces, en particular en esta expresión in podríamos meter la subconsulta de que quiero que me seleccione pues el máximo de todas las cantidades de las ventas. ¿Okay? Y que me busque todas las órdenes que tienen ese máximo. Entonces voy a ejecutar esta consulta
Ahí me dice que la orden que tiene pues cantidades que están en el rango de del máximo valor es la orden 2, que la orden 2, si se fijan, es la orden que tiene un producto, que son las cervezas que se vendieron 3 veces. Entonces este es el máximo valor que se obtuvo para esas cervezas. Este ejemplo a lo mejor está un poco forzado, porque realmente ese nos va a dar nada más un numerito. Max, recuerden que nada más nos da el máximo de todos estos, de todas estas propiedades. Entonces aquí nada más me va a dar un numerito. Pero es solamente para que vean que pueden utilizar subconsultas dentro de estas expresiones de selección. Y pues además pueden combinar todo esto con lo que ya hemos visto de joins y de las cláusulas having y la cláusula where y group by. Entonces pues pueden mezclar todo eso para hacer sus consultas todavía más específicas, más complejas y más extensas sobre lo que quieren consultar.